experimentar con niños africanos. Como ustedes saben, Robert F. Kennedy es una antivacunas y una anticiencia, pero que habla mucho de ciencia, utiliza el lenguaje de la ciencia y utiliza los pretextos de la ciencia sin entenderlos con mucha claridad. Esto es una de las características esenciales de la pseudociencia, ¿no? Utilizar el lenguaje y los conceptos de la ciencia para denigrar a la ciencia. Son los que hablan de cuántica y los que hablan de vibraciones y de energías. Y no pueden definir energía ni aunque les pongas una pistola en la cabeza. Entonces, Kennedy siempre ha dicho que lo que hace falta son estudios con estudios, ¿cómo se llaman? Con placebo y que porque no se han hecho con las vacunas. Sí se han hecho. Pero él dice que no se han hecho. Y entonces se le ocurrió a él hacer que los Centros de Control y Prevención para Enfermedades, los CDC famosos de los Estados Unidos, que fueron, ya no lo son, los grandes laboratorios de medicina, le otorgaron $1.600.000 a un estudio sobre la vacuna de la hepatitis B en bebés. ¿Qué es lo que pasa? Que la hepatitis B era una vacuna que antes se ponía solo a partir de los 6 años, pero como se vio que sí había hepatitis B en niños, porque la idea de Kennedy es que como la hepatitis B se transmite por contacto sexual, pues hombre, a los niños pequeños no hay que ponerles la vacuna porque no lo van a tener. Luego se supo, ahí ya no llegó Kennedy, que el contacto con fluidos corporales, aunque no sea un contacto sexual, puede ser forma de transmisión de la hepatitis B, y por eso, después de hacer los estudios correspondientes, hace tiempo se determinó que había que incluirla en el cuadro vacunal de los niños. Este estudio no era necesario. Hay numerosos estudios desde que se introdujo la vacuna que demostraron que la vacuna es eficaz, que la vacuna es segura para todas las edades, que reduce el contagio de la hepatitis B con todas las consecuencias que tiene la hepatitis B. Pero Kennedy dijo que quería más estudios. Entonces este estudio, con su $1.600.000, se iba a llevar a cabo en la nación de Guinea-Bissau, en el África Occidental, o Guinea-Bissau, en África Occidental. Se iba a trabajar con 14,000 bebés. A la mitad se les vacunaría al nacer y a la otra mitad a las 6 semanas de edad. ¿Cuál es el problema? Pues el diseño, verás, es que la ciencia es más complicada que esto. El estudio no contemplaba elegir a las madres cuyos bebés iban a participar en el estudio, elegir a las madres primero tamizándolas o cribándolas a ver si tenían o no hepatitis B. Porque desde 1981, cuando las madres tienen hepatitis B, se vacuna a los niños al nacer para protegerlos de la infección materna. Pero en este estudio les iba a dar igual, aunque la mamá tuviera o no hepatitis B, los niños se dividían en dos grupos, el que de vacunar al nacer, vacunar a las 6 semanas. Y por lo tanto, se sometía a un peligro mucho mayor de contagio a los hijos de madres con hepatitis B que estuvieran en el grupo de las 6 semanas. ¿Saben cuál es el problema? Que en Guinea-Bissau, 1 de cada 5 personas vive con hepatitis B, un virus que puede causar graves daños hepáticos y cáncer, y miles de niños se ven expuestos al virus al momento de nacer y desarrollan problemas hepáticos que los matan entre los 30 y 40 años de edad. Cosa que estos hechos, estos datos, esto que se sabe, tiene sin cuidado a Robert F. Kennedy y a los nuevos responsables de los CDCs, porque tal son niños africanos. O sea, es un poco la posición de la de Morena, ¿no? ¿Qué? ¿Se mueren 24 qué? No pasa nada. Exagerados, desproporcionados. Pero es que hace un par de semanas o 3, alguien se dio cuenta y el ministro de Salud Pública de Guinea-Bissau, Kinin Nantote, anunció que el estudio quedaba suspendido hasta que se determine que no infrinja los requisitos éticos de todo ensayo clínico. Porque hay un historial terrible de experimentos médicos poco éticos
que se realizaron con gente vulnerable, con gente encerrada en asilos psiquiátricos, con presos, con negros. El más conocido, por supuesto, es el de Macon, Alabama, que se infectó de sífilis a una población negra y entonces se le siguió durante toda la vida dejándolos que desarrollaran la enfermedad. Eso es aterrador. Lo mismo ocurrió con la sífilis en presos guatemaltecos. Entonces, a partir de estas barbaridades que se cometieron en el pasado, que sí se cometieron, se han desarrollado unos lineamientos éticos que por lo visto al señor Kennedy le tienen totalmente sin cuidado, pero afortunadamente no al gobierno de Guinea-Bissau, que decidió acabar con suspender de momento pues el estudio hasta realizar la revisión ética al estudio sobre la vacuna contra la hepatitis B respaldado por Donald Trump. El respaldado por Donald Trump es mucho decir, Donald Trump no tiene pero ni la más lejana idea de este asunto, sino que el responsable es, por supuesto, este despojo humano que es Robert F. Kennedy. Y ahí estamos, pues, en este momento.